Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de farmacología de los antitusígenos, ¿ya? Para darle una breve presentación a lo que sería la farmacología antitusígena, creo que es más que importante mencionar que los... Ya, ese. Que los antitusígenos, como su mismo nombre lo indica, evitan la tos, ¿no? Cabe recalcar que es importante esto, ¿no? Evitan la tos, pero ¿en qué nos conviene evitar la tos y en qué nos conviene no evitar la tos? En pacientes que presentan toses que por AOE no son productivas y también provocan alteración al momento del descanso del paciente, y aparte de eso también van a presentar desicencia de suturas o colapso vascular. En estos pacientes sí deberíamos dar antitusígenos, pero en pacientes que acabar así, ¿no? Pero en pacientes que por AOV presentan tos productiva, ya sea en tuberculosis o neumonías típicas, no deberíamos dar antitusivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso se reprimiría el reflejo de la tos, por ende empezarían a proliferar las mismas bacterias, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo, pues, ¿no? Ya. Primero hablemos de los datos generales acerca de lo que sería los fármacos antitusivos, como ustedes, bueno, como se le llama, pues, ¿no? Según la farmacología. La tos no es más que un reflejo fisiológico para eliminar cuerpos extraños presentes en las vías respiratorias. Y es verdad. Tengamos en cuenta dos conceptos, ¿no? Lo que es un estornudo y la tos. Ambos son reflejos. ¿Pero qué los diferencia? Que uno se presenta al momento de irritarse las vías respiratorias superiores y otro se presenta al momento de irritarse las vías respiratorias inferiores. O sea que si yo irrito, pongamos que te la laringe, para abajo, entonces llegaría a provocar la tos. Pero si yo presento lo que es la laringe para arriba, con todo lo que viene a ser la nasofaringe, la orofaringe, provocaría el reflejo del estornudo, ¿verdad? Esas diferencias, tengamos en cuenta que es un proceso fisiológico para eliminar un cuerpo extraño como tal. Entonces, objetivo como tal, ya sea del estornudo y de la tos, va a ser eliminar un... Pero este cuerpo extraño no necesariamente tiene que ser de gran tamaño. También podría ser pequeño. ¿Ya? Eso es importante mencionarlo. ¿Y cómo sería este proceso de tos, este reflejo tusígeno? Pues bueno, para que se dé esto, lo que deberíamos hacer es primero aumentar, y acá pongo aumentar la presión intrarrespiratoria. O sea que en los canales o en los ductos por donde viaja el aire, debería de aumentar sumamente la presión, ¿verdad? Entonces, esto daría a que primero, o como primer paso, se cierre la glotis. Primero se inspire gran cantidad de aire y luego se cierre la glotis. Una vez cerrada la glotis, va a aumentar la presión intrarrespiratoria o en los conductos respiratorios, la presión intra de los conductos respiratorios, para que así, al momento de relajar, abrir la glotis, salga expulsado de la glotis. Una vez se abra, sale expulsado de las vías respiratorias inferiores. Y para esto coadyuvamos o necesitamos ayuda como tal de los músculos, ¿no? Músculos expiratorios, ya sean torácicos o abdominales. Es importante
porque sin estos músculos accesorios o respiratorios principales sería complicado dar lugar al proceso tusígeno. Y para que esto se dé, ya indiqué de que debería darse una broncodilatación. ¿Por qué? Para que así, el momento de contener aire y aumento de la presión de los conductos respiratorios, se concentre mayor cantidad de presión, ¿no? Y haya limpieza mucociliar. Es importante mencionar estos dos requerimientos. Luego, después de comentar esto, ya les había comentado que en cuanto a la administración de estos antitosígenos, deberíamos administrar en pacientes que primero no presenten tos productiva y dos, en pacientes que evidentemente no presentan ningún tipo de molestia, no presentan molestia por la tos. ¿Ya? ¿Por qué no tos productiva? Porque ya lo mencionamos. Si tú por OB tienes un proceso infeccioso activo y estás empezando a toser, en ese caso te metes un antitosígeno, la cuestión es de que van a empezar a proliferar porque no hay ese proceso o ese reflejo fisiológico de la expulsión de qué? De estas mismas bacterias que se concentran en la flema. Y en pacientes que no presentan ningún tipo de alteración al momento de en sus funciones diarias, ¿verdad? Pero ¿en quién sí damos? En pacientes que para empezar tienen una tos no productiva. Y ese es el caso de pacientes que presentan fibrosis, asma, enfisema, bronquitis y neumonía, ¿no? Pero neumonía típica, obviamente, ¿no? La neumonía típica, y más no la neumonía típica, ¿no? Usualmente causada por micobacterias, ¿verdad? Que son intracelulares, ¿no? Entonces no expulsaríamos como tal, no es el que vayamos a tratar también células, pues, ¿no? Eso también cabe mencionarlo. Y nosotros al evitar que haya reflejo de tos, podremos evitar, como ya mencioné en un principio, de que no se colapsen vasos sanguíneos, que no haya una descendencia o se separen las suturas que tal vez con anterioridad hayamos colocado o se haya colocado en algún tipo de cirugía, o tal vez algún tipo de sutura superficial para cerrar alguna abertura, o que involucre su sueño, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros logramos. Ahora, entrando al tema de la farmacología como tal, tengamos en cuenta que la clasificación va a ser amplia. Tenemos las que son, o tenemos los antitosígenos, acá lo coloco, de acción central, de acción en la vía aferente y en la vía eferente, ¿no? Eso es importante mencionar. En los de acción central hablamos de que estos netamente actúan en el núcleo del vago, o sea, en el bulbo cerebral. A nivel central. Y estos van a clasificarse en aquellos que son derivados de los opioides y aquellos que no son derivados de los opioides, ¿verdad? Y estos derivados de los opioides son aquellos, también se clasifican en aquellos que tienen función opioide y aquellos que no tienen función opioide, ¿no? Eso también cabe mencionar. Hablando primero de los de acción central, acá mencionamos, ¿no? A los derivados de los opioides, que era un primer grupo, ¿no? En este caso, los que sí tienen una función opiácea, que va a ser la codeína, la dihidrocodeína, la metadona, que es esta, y la morfina. Dentro de estos 4 medicamentos tengamos en cuenta que la codeína tiene una dosificación aproximadamente de 15 a 30 miligramos ya cada 6 horas. Es importante mencionar esto ya. Estos obviamente tienen función, como indicamos anteriormente, una función opiácea, relajante, analgésica, ¿no? Acá tal vez les suene esto, la morfina. La morfina es un analgésico potente. Usualmente la morfina no la usamos para tratar procesos toxígenos, ¿no? O crisis toxígenas. Es por eso que hoy por hoy se usa la codeína, que es mucho más eficaz con respecto a la morfina y requiere de menor dependencia. La morfina, cuando tú la tomas una vez, ya, está bien. La pruebas 2 veces, como que te empieza a calmar el dolor y tienes la tendencia a consumir más veces.
una tercera vez y por ende vas a entrar en un ciclo, ¿no? Donde vas a requerir de morfina para que se calme tu dolor y otros opiáceos de menor intensidad o aquellos opiáceos que no tienen la misma intensidad o fuerza que la morfina no te van a funcionar. Es por eso que nosotros usamos la codeína y un derivado suyo que es la dihidrocodeína, pero no mucho, sobre todo se usa más la codeína, que ahora más, ¿no? Y la metadona, que una dosificación de 1 a 4 miligramos cada 4 horas, verán que tiene una vida media corta. Ya eso es importante mencionar que la vida media de los antitusígenos, específicamente de los de acción central, que son derivados de los opioides, tiene una vida media corta. Por eso se suministran cada 6 horas en caso de la codeína o cada 4 horas en caso de la metadona. Tengamos en cuenta también que la codeína damos en pacientes ambulatorios y en este caso la metadona no lo damos en pacientes necesariamente ambulatorios, sino en aquellos pacientes que tal vez se encuentran en cuidados intensivos, ¿no? Eso también cabe mencionarlo. Ya, en aquellos pacientes que tal vez se encuentren internados. Tal vez aquellos que poseen, son adquisidores o aquellos que poseen o han adquirido como tal el cáncer pulmonar. Ya sea metastásico o no, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, hablamos de que nosotros dentro de los antitusígenos tenemos los de acción central, ¿verdad? Que actúan a nivel del bulbo, a nivel de los núcleos del décimo partinal que se encarga del reflejo tusígeno. Pero entonces, estos actúan a nivel de ¿qué? De los núcleos del X parcrenal. O sea, a nivel central, ¿no? Específicamente el lugar donde se va a procesar el reflejo de la tos. Como cualquier reflejo, también cabe mencionar, requiere de una vía aferente, de una porción central o una que va a dar lugar a la intercomunicación o al procesamiento de la información de una vía diferente, ¿no? Hablamos de la porción central. Hablamos de la porción central, aquella interneurona que se encarga de procesar la información, ¿no? En este caso, los antitusígenos de acción central actuarían a nivel de la interneurona o del centro o del núcleo del décimo parietal que se encarga del reflejo del vómito, ¿no? Entonces, a nivel de ese lugar actúa. Como indicamos, tenemos la codeína, la dihidrocodeína, la morfina, que es un potente opiáceo, la metadona, ¿no? Indicamos que la codeína era la de mayor uso y tiene una dosificación de 15 a 30 miligramos cada 6 horas debido a su vida media corta. Luego pasamos a aquellos que también son de acción central pero no poseen acción opioide. Esto también es importante mencionarlo, ¿no? Acá tenemos al dextrometorfano, que es este. Tenemos también a un anti-H1, que es este. Tenemos una benzodiazepina, que es este, ¿no? Entonces, tenemos al dextrometorfano, a la clorfeniramina, a la difenhidramina y al clonazepam. Estos no tienen acción opioide. Eso cabe mencionarlo. Acá el dextrometorfano tiene una dosificación de 15 miligramos cada 6 horas. 15 miligramos cada 6 horas. Tenemos también el clonazepam, que es una benzodiazepina. Cabe mencionar lo que es una benzodiazepina que tiene también acción hipnótica, ¿no? A la difenhidramina, que es un anti-H2 y también va a provocar activación de ¿qué? Del sistema simpático. A la clorfenamina, que de igual forma va a provocar una inhibición tusígena, pero sin, no, colgamos de acá, no efecto opiáceo. Esto cabe mencionar. Entonces, hablamos de los de acción central con función opioide y los de no función opioide. En este caso, los de no función opioide, no olvidarnos por nada del mundo del dextrometorfano, que tiene una dosificación de 15 mg cada 6 horas. Como mencionamos anteriormente con la metadona, que también se dosifica cada 4 horas, acá menciono con la metadona, como con la metadona, de 1 a 2 mg cada 4 horas.
vemos que todos coinciden más o menos que tienen una vida media aproximadamente corta, ¿no? Esto cabe también mencionarlo. Entonces el dextrometorfano, que es el que más se usa dentro de estos de acción, estos, perdón, que no poseen una acción opioide, va a ser el dextrometorfano, que tiene una sucesión de 15 miligramos cada 6 horas. El clonazepam tiene otros fines, ¿no? Como tal es un ansiolítico, entonces no se requiere mucho. Igual la difenidramina solamente se requiere en pacientes que en antigripales como tal, ¿no? Igual con la clofeniramina, ¿no? Ahora hablamos de los antitusivos no opiáceos, que no tienen derivación opiácea, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a una importante que es la oxolamina. Oxolamina. A la FOMI noveno. FOMI noveno. Oxolamina. Levodropropicina. Clofernadol. Cloperastina. Entonces acá lo más importante sería la oxolamina y al FOMI noveno. Entonces, lo más importante sería el FOMI noveno y a la oxolamina. Al FOMI noveno y la oxolamina, que son tal vez lo más importante dentro de la función de estos mismos, ¿no? Pero como indicamos, tal vez la codeína es el más usado. Ahora, como les indiqué, hablamos los de acción central, los que actúan a nivel del interneuronal, pero no hablamos de los que actúan a nivel del nervio aferente y los niveles y al nivel deferente, ¿no? A nivel aferente va a llevar la información desde los receptores periféricos hacia el central, ¿no? Y los eferentes van a actuar hacia los efectores como tal, ¿no? Entonces, los que actúan sobre la rama aferente del reflejo de tos va a ser la lidocaína. Para empezar, junto con unos AINES, en este caso va a ser el sulindaco, pero sobre todo en la persona que es un AINES muy conocido, ¿no? Entonces la lidocaína como tal es el fármaco que actúa a nivel de la vía aferente o la rama aferente como tal de reflejo tusígeno, ¿verdad? Entonces la lidocaína usualmente se utiliza en pacientes que se les hace una broncoscopía y que tienen tendencia a toser, ¿no? Y que sea a la expresión de la broncoscopía. Ahora hablamos de la sección de rama eferente de reflejo de tos. Esta es la rama eferente. Acá hablaríamos sobre todo del bromuro de hipotropio, ¿no? Que es este bromuro de hipotropio por vía inhalatoria. Tenemos una eficacia antitusígena considerable, ¿no? Entonces, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Que si hablamos de la sección central, la más predominante podría ser tal vez la codeína, la morfina, la hidrocodeína, que son los derivados opiáceos, ¿no? Los que no tienen una función opiácea como la metorclofamina, perdón, la dextrometorfano, el dextrometorfano. También tenemos otros medicamentos acá como indicamos con anterioridad, los antihistamínicos de tipo H1, ¿no? Que era la difenhidramina o los benzodiazepinas, que en este caso era el clonazepam, ¿no? Y acá dijimos, ¿no? El fominoveno junto con la oxolamina, que son también importantes dentro de esto, ¿verdad? Entonces hablamos de aferente, lidocaína, junto con un AINE que puede llegar a ser la persona que tal vez es el más conocido y te lo acuerdas con mucha más facilidad. Y los de acción eferente en este reflejo de tos va a ser en este caso el bromuro de hipratropio, ¿no? Ya. Acá hablamos tal vez del antitosígeno más interesante, ¿no? Que es la codeína. La codeína es un antitusígeno de acción central. Y acá lo remarcamos, actúa a nivel de ¿qué? De la interneurona que va a llegar a procesar o a nivel del núcleo del décimo paracraneal. De acción vulvar, donde usualmente se ubican los núcleos del décimo paracraneal. Y de alta eficacia con respecto a ¿qué? Indicamos hace rato, morfina. Es obviamente derivado de los opioides, ¿no? Y usualmente cuando hacemos una cirugía y le damos al paciente en el postoperatorio, evitamos de que este usualmente libere, ¿no? Libere la salida de secreciones respiratorias, a veces sanguinolentas. Entonces eso cabe mencionarlo, ¿no? No sería bueno darlo en un postoperatorio. También es un antidiarreico. Y para que tú más o menos entiendas por qué esta tiene una función antidiarreica, lo importante sería mencionar que la codeína es un antitusígeno. Y al ser un antitusígeno, específicamente de acción central, va a actuar a nivel del décimo parcrenal.
Y casualmente el décimo precanal es un nervio o es un precanal parasimpático. Entonces va en contra de lo parasimpático. ¿Y qué produce o qué da lugar a la diarrea? ¿Estimulación qué? Parasimpática. Porque al haber mayor estimulación parasimpática va a darse también una mayor motilidad. Por ende, el parasimpático va a actuar dando lugar a la diarrea. Pero si yo como tal con mi codeína, que es un antitussígeno, actúa a nivel central y tiene actividad antiparasimpática y simpático mimética, indicaríamos, no, obviamente no es un simpático mimético, pero es una simple analogía. Entonces indicaríamos como tal de que va en contra de la función parasimpática. Entonces va en contra de las diarreas. Pero al ser un antidiarreico, ¿qué podría provocar como un efecto secundario? Estreñimiento. Eso es importante mencionarlo. A diferencia de la morfina, no produce dependencia, como indicamos antes. La morfina es un opioide, pero de bolos mayores. Pero esta posee una mayor eficacia contra la tos, ojo, no productiva, y no produce dependencia. ¿De qué es la dosis? No? Que indicamos era de 15 a 30 mg cada 6 horas, porque tiene una vida media corta y en niños de 3 mg en menores de un año y 6 mg, bueno, en niños que son mayores de un año, pues son menores de un año, pero son menores de 5 años, ¿no? Eso cabe mencionarlo. Ahora hablamos de los expectorantes y de los mucolíticos. Para empezar tenemos que diferenciar un expectorante de un mucolítico. Un expectorante como tal va a encargarse de activar el reflejo de la tos. Acá debe estar. Estimulan el reflejo de la tos para la expulsión del contenido de las vías respiratorias. En cambio, el mucolítico se encarga de modificar la composición físico-química del moco, que se encuentra tal vez duro para la expulsión, no se encuentra resistente a la expulsión. Entonces el moco es resistente. ¿Qué pasa? No sale. Entonces el mucolítico, como su mismo sufijo lo indica, lítico, se encarga de modificar la composición físico-química para que sea mucho más fácil su expulsión, ¿verdad? Esto cabe mencionarlo, ¿no? Entonces, expectorante activa el reflejo del vómito, reflejo de la tos, y el mucolítico configura la composición físico-química, en este caso de la flema, para que sea mucho más fácil su expulsión. Ahora, primero hablamos de los agentes mucolíticos, ¿no? Los que cambiaban la composición físico-química, ¿no? Pero en sí solo cambia su composición como tal, de vuelo más duro, más suavecito, ¿verdad? Diluye como tal, ¿no? Tenemos los tiólicos y los de basicina, ¿no? Los derivados tiólicos y los derivados de basicina. Dentro de los tiólicos, cabe mencionar que tal vez tenemos a, a la carbocisteína, a la acetilcisteína, ¿no? Que tal vez para mí creo que yo son los más importantes, sobre todo la acetilcisteína, que obviamente es el más importante, ¿no? Entonces los derivados tiólicos, que es un subgrupo de los mucolíticos, vamos a encontrar a la acetilcisteína, a la carbocisteína también, ¿no? Es importante mencionarlo. Pero también ubicamos a la mesna o a la sitiolona, ¿no? Y los derivados de la basicina tenemos a la bromexina y al ambroxol, ¿no? Bromexina y ambroxol. La bromexina con una dosificación de 10 a 15 mg 3 veces al día, y el ambroxol de 15 a 30 3 veces al día, ¿no? O sea, cada 8 horas deberíamos de suministrar al paciente estos dos. No tenemos a la adamexina, ¿no? Y otro subgrupo sería el tioxapol, que no hace más que reducir la tensión superficial. Es un agente tensoactivo, ya que reduce la tensión superficial. Es como
Es como el surfactante, ¿ya? Acuérdense, tioxapol, surfactante, no sé si hay mucha analogía, pero reduce como tal, ¿ya? La tensión superficial para que así no se compacte mucho y también pueda diluirlo, ¿verdad? Ya que hablamos, ¿no? De, por último, los expectorantes, que en este caso serían los salinos y los nauseativos, ¿no? Acá tenemos a la emetina y la cefalina, y acá tenemos obviamente, pues, ¿no? A los ioduros, porque son salinos, ¿no? Junto con el bicarbonato amoníaco, el cloruro de amonio, ¿no? No son muy efectivos y también tienen un sabor desagradable porque son salinos y aunque no lo creas, su nombre da lugar a su sabor, entonces saben a sal, ¿no? Y acá tenemos a la emetina, cefalina, al jarabe de ipecuana y a y efecto a pequeñas dosis son expectorantes, ¿no? Entonces, sobre todo se usan los nauseativos. Entonces, recapitulando esta última fracción de los mucolíticos y los expectorantes, tenemos a los expectorantes salinos y a los nauseativos. Nauseativos, emetina, cefalina, que a pequeñas dosis son expectorantes, pero son muy tóxicos. Entonces se da a pequeñas dosis. Cefalina, emetina, junto con el jarabe de ipecuana. Ahora los expectorantes salinos, tengamos en cuenta que para empezar su nombre dice que son sales, entonces está el yoduro y el bicarbonato amoníaco o el cloruro de amonio. Cloruro de amonio y el bicarbonato amoníaco, ¿no? Y al ser salino, jala agua e hidrata produciendo un incremento de la depuración, pero puede producir broncoespasmo, ¿no? Y los mucolíticos, comunicamos, teníamos derivados de los tiólicos, que era la carbocisteína y el acetilcisteína, que eran los más importantes, ¿no? Y de la basicina a la bromexina junto con el ambroxol, ¿no? Y otro que es el tioxapol, que tiene una función más o menos análoga al del surfactante pulmonar al reducir la tensión superficial comodal para que se empiece a esparcir. Y esa fue la explicación.